Hola a todos. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es hablar de cómo surgen las ideas de investigación, cómo formulamos la pregunta problema y el planteo de la situación problemática. Cuando hablamos de elegir el tema de la investigación, estamos hablando de elegir el objeto de estudio que vamos a tener. Ese objeto de estudio primero empieza como con una idea más general y después lo vamos delimitando, lo vamos especificando hasta que se vuelve algo más concreto. Y ahí sabemos, bueno, este es el tema que queremos estudiar. Ahora, ¿de dónde surgen las ideas de investigación? En realidad no hay como una fuente en sí que sea la más recomendada, pero sí les voy a mostrar una serie de sugerencias de distintas fuentes que suelen ser las más usuales. Como por acá. Bien, entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Puede ser, por ejemplo, de la lectura de libros, de artículos de revistas, de tesis, de escuchar una ponencia. Entonces, el mismo hecho de estar en contacto con otros estudios nos puede generar nuevas ideas para nosotros. Por otro lado, puede ser por noticias o experiencias de nuestra vida cotidiana, problemáticas sociales que vemos en nuestro entorno. Puede ser la misma experiencia laboral. Muchas veces en el hacer de nuestro trabajo encontramos cosas que nos parece que son interesantes para estudiar. También puede pasar que haya un vacío de conocimiento, que empecemos a interesarnos por un tema y encontremos que no hay mucho sobre eso. Y ahí decimos, bueno, esto puede ser un espacio, un campo en el cual yo puedo hacer un aporte. También puede ser que haya teorías existentes que no estemos de acuerdo con ellas, o sí, pero no tengan suficiente sustento y queramos hacer un aporte. Entonces podemos hacer un estudio para ver si en nuestro caso se comprueba o refuta la teoría. La misma observación de fenómenos sociales nos puede dar ideas sobre nuevos estudios de investigación. Esos son como algunos de los ejemplos de fuentes de ideas, pero por supuesto que no se acaba acá. Y no hay una fuente que sea como la mejor, sino que la idea puede provenir de cualquiera de ellas y va a estar bien. Lo que pasa es que luego de que hemos definido un tema que nos interesa, a ese tema hay que delimitarlo, o sea que hay que acotarlo. Delimitar significa hacer un recorte. Ese es un recorte del objeto de estudio, pero también de dónde lo vamos a llevar adelante, en qué periodo de tiempo, para así establecer ciertos límites a partir de los cuales vamos a poder determinar si el estudio es viable. Voy a poner por acá. Ahí. Bueno, entonces, cuando hacemos la delimitación, tenemos que tomar una decisión del recorte que vamos a hacer. Y ahí un error común es no delimitar lo suficiente. Tomar temas muy amplios que si nos ponemos a pensar en los recursos que tenemos, el tiempo que tenemos, el personal con el que contamos, no podemos llevarlo adelante. Entonces, yo acá les puse un ejemplo de un tema que en este caso es las estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad en jardines de infantes de la República Argentina entre 2010 y 2020. Acá hay un tema y hay un objeto de estudio. Pero el problema es que el recorte es muy amplio. ¿Qué pasa? Si yo quiero estudiar todas las estrategias que se han llevado adelante para el desarrollo de la psicomotricidad en jardines de infantes de toda la República Argentina en un periodo de 10 años, se me va a volver
muy amplio y muy difícil de representar. En cambio, si yo hago un recorte en este mismo sentido, en esta misma línea, pero más específico, se vuelve más acotado para poder llevarlo adelante. El ejemplo que tienen abajo es el origami como estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad con niños y niñas de 5 años de edad en 2 jardines de infantes de la ciudad de Quilmes de marzo a agosto de 2020. Entonces, acá lo que hicimos como un recorte más específico es tomar cierta estrategia en particular que es el origami. Y tenemos un recorte también de la población, que son niños y niñas de 5 años de edad. Geográficamente lo hemos delimitado a la ciudad de Quilmes, elegimos 2 jardines infantes y el periodo en el cual vamos a estar estudiando esto lleva de marzo a agosto de 2020, o sea, en el periodo en el cual estas estrategias se están implementando. Entonces, este recorte es mucho más específico y viable, en el sentido de que es más factible que lo podamos llevar adelante con el tiempo, los recursos y el personal con el que contamos, que generalmente cuando es una tesis somos nosotros solamente. Bueno, acá hice un ejemplo de el proceso de delimitación como paso por paso. Entonces, en este ejemplo tenemos como una primera idea que puede surgir el juego en la educación inicial. Es muy amplio, no sabemos bien qué es lo que vamos a estudiar sobre eso, pero sabemos que va a tener que ver con el juego en la educación inicial. Ahí vamos a la delimitación del objeto de estudio y decidimos que vamos a estudiar la utilización de juegos de mesa en la educación inicial para promover el desarrollo del aprendizaje lógico de los niños. Ahí hemos delimitado el objeto de estudio. Después, vamos a hacer una delimitación espacial y le vamos a agregar en jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, hacemos una delimitación temporal y le agregamos durante el año 2020. Quizás se podría haber especificado también cierta edad de los niños y niñas para hacerlo también un poco más específico todavía. Lo que quería comentar es que respecto al recorte temporal o incluso al recorte geográfico, a veces esa decisión nos conviene tomarla más adelante. Como podemos poner algo tentativo en un principio, pero quizá después vemos que nos resulta más factible o más conveniente hacerlo en vez de en Ciudad de Buenos Aires, hacerlo en zona oeste, ¿sí? En la localidad de Morón, por ejemplo. Entonces, si bien en el planteo de tema y de las preguntas tiene que haber un recorte, no es obligatorio que eso esté ya especificado desde el principio. Esto es un consejo, elegir un tema que les apasione. ¿Por qué? Esencialmente, si están haciendo un trabajo de tesis, van a estar un año al menos con ese tema. Entonces, van a sentir más compromiso con él si es algo que realmente les gusta. Ahora vamos a ver la pregunta y la situación problemática. Bien, ¿cómo tiene que ser una pregunta? Primero vamos a decir que la pregunta es importante porque va a ser una guía para nosotros. La pregunta nos dice qué es lo que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos bien formulada nuestra pregunta porque una vez que tenemos bien definido qué es lo que queremos estudiar,
ya sabemos el camino el que estamos recorriendo, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro norte. Entonces, definimos bien nuestra pregunta y así estamos obteniendo lo que queremos saber. No solo nosotros, sino que también el que lee nuestro trabajo. ¿Cómo tiene que ser la pregunta? Tiene que ser concisa, o sea, específica, su objeto de estudio tiene que estar acotado, tiene que ser clara y sin ambigüedades. Si yo leo una pregunta y no termino de entender lo que se va a estudiar, esa pregunta es ambigua. Tiene que ser viable, esto es muy importante y esto lo tenemos que tratar de garantizar desde el principio. ¿Qué pasa? La pregunta que llevemos adelante, el estudio que llevemos adelante, tiene que ser factible. Tenemos que poder llevarlo adelante con el tiempo y con los recursos que disponemos. Si yo quiero llevar adelante un estudio que es en otra provincia, quizás comparar cómo se lleva adelante las estrategias para el desarrollo psicomotriz en niños de 5 años en Buenos Aires con otra provincia. Entonces lo comparo con Jujuy. Y después resulta que no tengo el acceso a personas de Jujuy para encontrar la muestra. No tengo acceso a los recursos para trasladarme a Jujuy el tiempo necesario para hacer todas las entrevistas, recolectar los datos. Entonces, tengo que empezar a ver una serie de cuestiones que van a tener que ver con la viabilidad. O si elijo un tema que necesito mucho tiempo para estudiarlo, más de un año, 2 o 3. Entonces, no es viable para un proyecto de investigación que necesito terminar en un tiempo menor. Esas cosas las tengo que tener en cuenta previamente. Ya desde el principio las tengo que considerar. Tiene que ser operacionalizable. ¿Qué significa eso? Que yo lo tengo que poder medir, tengo que poder acceder a esos datos de alguna manera. Tengo que poder diseñar un instrumento que me permita acceder a esos datos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar el alma de las personas, no tengo un instrumento o un medio para acceder a qué es el alma, cómo funciona, qué rol cumple. Entonces, no lo voy a poder medir, no es operacionalizable. Tienen que ser cosas que yo puedo medir. ¿Se puede medir inteligencia? ¿Hay un instrumento para eso? Bueno, hay diseñado un instrumento que es un test, ¿sí? Por ejemplo. Puedo medir el gusto que tienen las personas por cierta, cierta forma de enseñanza. Puedo hacer una encuesta y preguntarles si les gusta o no. Puedo. Entonces ahí puedo hacer un instrumento. Si yo tengo un tema que no tengo cómo operacionalizarlo, no tengo cómo hacer un instrumento para obtener los datos, tampoco es viable. Y por último, los datos tienen que ser accesibles, ¿sí? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, una comunidad indígena en el interior de la provincia de Buenos Aires, y esa comunidad no tiene interés en participar en mi estudio o de que yo me acerque a ellos, ese estudio no es factible, no es viable, los datos no están disponibles. Entonces tengo que considerar estas cuestiones cuando estoy planteando una pregunta para garantizar que efectivamente voy a poder llevar este trabajo adelante. Acá tenemos un ejemplo entonces de una pregunta que podríamos plantear de acuerdo al ejemplo que usamos antes, que es: ¿qué juegos de mesa utilizan los docentes de educación inicial para promover el desarrollo del aprendizaje lógico de los niños? ¿De qué manera lo implementan? ¿Y cuáles son las dificultades que se presentan en jardines de infantes
de la ciudad de Buenos Aires durante el año 2020. Acá agregué un par de cosas más que es sobre cómo implementan esos juegos y cuáles son las dificultades que se presentan para que nos dé más amplitud en lo que vamos a estudiar. La situación problemática. La situación problemática es un texto de aproximadamente una página y media, dos, en el cual describimos sintéticamente nuestro problema, nuestra pregunta de investigación, el fenómeno que estamos estudiando. Ahí vamos a explicar, bueno, por qué se produce, qué nos llevó a estudiar eso, qué preguntas nos surgen sobre él, cuáles son los motivos por los cuales lo elegimos, el contexto del fenómeno. El contexto puede ser histórico o puede ser contexto actual. Eso depende mucho del tema que estemos trabajando. Algunos nos llevan a desarrollar más una cosa que otra. Puede ser cómo es ese fenómeno, cómo se manifiesta, quién se implica, qué factores intervienen, por qué es relevante estudiarlo, qué aportes puede generar estudiar eso, y eso va de la mano de la justificación. Es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, acá en este texto que escribimos, que es la situación problemática, en realidad no hay una pauta que sea universal, sino que la situación problemática la vamos construyendo cada uno desde la mirada desde la cual nosotros vamos entendiendo y dándole sentido a nuestro objeto de estudio. Y un mismo tema, dos personas diferentes pueden construir situaciones problemáticas diferentes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que quizá en un principio lo vamos a escribir más desde nuestra intuición, desde nuestros conocimientos previos, pero después tenemos que darle una estructura académica, en lo posible incorporarle citas y que esté articulado lo que vamos contando con cosas que han encontrado investigadores o autores o documentos del Ministerio de Educación, por ejemplo, etc. De esto les voy a subir un ejemplo al Classroom. Bien, entonces, en un principio lo vamos a hacer desde nuestra mirada y percepciones iniciales, ¿sí? Y está bien, porque además nos va a ayudar a organizar las ideas y a saber, poder también nosotros entender mejor nuestro tema de estudio. Después a este tema lo vamos a estudiar mucho más desde la teoría, desde los conceptos. Entonces, bueno, sobre la situación problemática, este texto que nos permite como entender el tema que estamos estudiando, voy a subir un ejemplo para que lo tengan disponible y puedan ver cómo es. No es la única forma de hacerlo, pero puede servir para una primera orientación. Y respecto a esto que estamos hablando, me gustaría hacer una actividad que sería pensar un tema cada una y formular una pregunta sobre ese tema que pensamos. Después de formular esa pregunta, me gustaría que formulen como pequeñas preguntas más específicas sobre ese tema, como para ver qué más les gustaría saber sobre eso. Y lo ideal es que sea sobre el tema que ustedes están estudiando, sobre la carrera que están estudiando, porque así lo pueden vincular con otros contenidos. Bueno, hasta acá entonces, nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Un beso.